acompañan Javier Solórzano, viceministro de Salud, y él es especialista en salud pública internacional. Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, abogada y ejecutiva vinculada al sector privado. Ramiro Rivera, analista político, fue diputado entre 1998 y 2007, ex vicepresidente del Congreso Nacional. Y completa este panel Inti Grönberg, científico ecuatoriano. Fue declarado inventor 2018 en América Latina por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y es doctor por el Imperial College of London. Gracias por acompañarnos a este primer programa de Políticamente Correcto de 2021. Bajo la certeza de que este también será un año difícil, he invitado a 4 figuras importantes del acontecer nacional para descifrar con ellos los temas más urgentes que el país deberá encarar a partir de esta semana para empezar su reconstrucción política, económica, social y sanitaria. Los retos y los desafíos son enormes y por ello es importante abordarlos en el día de hoy en esta mesa de trabajo. Empecemos entonces por el más importante. Claudia. El coronavirus llegó al Ecuador en su peor momento. El sistema de salud público era deficiente y estaba descuidado, al punto en que colapsó en el primer mes de pandemia. Cientos de personas no pudieron acceder y murieron sin ni siquiera tener un diagnóstico. El reto para el 2021 es en salud, porque la pandemia no ha terminado. Veamos. El mortal coronavirus que se esparció por todo el planeta cobró oficialmente la vida de unas 14,000 personas en Ecuador. Pero hay más de 37,000 muertes inusuales durante la pandemia, así que pasará un tiempo para saber cuántas personas no sobrevivieron al COVID-19. Los contagios en todo el país sobrepasan los 210,000 casos positivos, pero apenas se procesan 400 pruebas diarias. En el mundo ya existen varias vacunas que pueden ser el único camino para controlar la pandemia, todo gracias a la medicina y la ciencia. El plan de inmunización en Ecuador arrancará este mes. De momento, el único fármaco aprobado por el Estado es el de Pfizer y BioNTech, que debe administrarse en 2 dosis con una diferencia de 21 días. Según el gobierno, el objetivo es vacunar al 60% de la población, 10,2 millones de personas en 4 fases. En la fase 0 se usarán 50,000 dosis para el personal sanitario y las personas de la tercera edad que vivan en centros geriátricos. La siguiente fase será en marzo para el personal sanitario que no alcanzó a vacunarse, militares, policías, agentes de tránsito, recolectores de basura y otras personas vulnerables. En la fase 2 y 3 ya se incluirá a la población mayor de 18 años. El gobierno asegura que la vacuna será gratuita mientras se espera la aprobación de las otras farmacéuticas para lograr el objetivo. La vacuna al país llega con aparente lentitud, mientras la pandemia amenaza con crecer porque existen 2 variantes que circulan en el mundo que pueden ser más contagiosas. Así que será muy poco para recuperar la ansiada normalidad en el 2021. Y será todo un reto en materia de salud. Bien, gracias Claudia por ese reporte. Empezamos, viceministro Solórzano. Exactamente, ¿en qué mes de este 2021 el 60% del país estará ya vacunado? Es un desafío importante, como hemos visto ya con el inicio de la vacunación en países como el Reino Unido y Estados Unidos, que no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, todo depende del flujo de dosis de vacunas que tengamos a partir de fines del mes de marzo de 2021. A partir de ahí, estimamos que puede tomar entre 6 a 9 meses completar todo ese grupo de personas que deben ser vacunadas. El 60%, ese es el objetivo. El 60%, si es que logramos vacunar. Sí, que son aproximadamente, para redondear, 10 millones de personas, ¿no? Con esos 10 millones, más las personas que ya estuvieron expuestas al virus y tuvieron el contagio, han desarrollado anticuerpos, más las personas que por diversas razones no pueden acceder a la vacunación, ya sea por comorbilidades, porque son menores de 18 años, tendríamos cubierta al universo de la población ecuatoriana y normalmente entre el 60 al 70% de personas de una población
que posean anticuerpos para cualquier infección, ayuda para prevenir que el resto que no tiene los anticuerpos tenga una probabilidad de riesgo mucho más baja. Y disminuimos de esa manera la posibilidad de más contagios. O sea, doctor, eso quiere decir que seguramente de aquí a un año, es decir, a inicios de 2022, posiblemente no podamos hablar de un 100% de inmunización en el Ecuador. Así es. A ver, pero yo creo que aquí es muy importante y quiero poner énfasis en esto, que aunque la vacuna llegue y cuando tengamos ya personas vacunadas, no debemos dejar de practicar las medidas de prevención. De acuerdo. Porque la vacuna es una herramienta terapéutica más para el combate a la pandemia, pero no es la única, no es la panacea. Volvemos con usted, señor viceministro. Caterina Costa, ¿cuánto amenaza la recuperación económica este rebrote que asusta a las autoridades del gobierno y de los gobiernos seccionales mientras llega la vacuna? ¿Cómo está mirando el sector empresarial este nuevo rebrote? Bueno, la amenaza es grande, por eso nosotros hemos sido bastante proactivos interactuando como sector empresarial formal con las autoridades. Es la única forma de poder implementar políticas de forma conjunta, tanto protocolos de bioseguridad. El sector empresarial del Ecuador quiere ser modelo para el resto de la ciudadanía. Y allí, por ejemplo, utilizar a las empresas como espacios de detección temprana, poder entregar información a las autoridades, es algo que estamos haciendo acá como Cámara de Industria de Guayaquil con el municipio y con el IES. Eso es tremendamente importante porque un rebrote, cuando ya entre marzo y octubre hemos perdido ventas equivalentes a 28.000 millones de dólares, hay sectores más golpeados, por ejemplo, de esa cantidad de dinero, el sector de comercio lleva alrededor de 13.000, sin embargo, el sector de la construcción es el que porcentualmente viene más golpeado, así como el sector turismo, alojamiento, restaurantes. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para evitar ese rebrote. El compromiso nuestro de ayudar a nuestros colaboradores, a los proveedores, a los clientes, Caterina, a no volver a lo que ya vivimos. ¿Qué pasaría antes si es que el gobierno tiene la obligación o la necesidad de tomar medidas como las que se han tomado en Europa de segundos confinamientos, de segundas cuarentenas como las que hemos visto ahora? ¿Eso es posible en el Ecuador? ¿Eso es matar la economía? Mire, nosotros tenemos un dicho que dice la cuarentena es tal vez a veces necesaria para la salud, pero es mortal para la economía. Sería desastroso para nuestro país, un país que ya venía con una economía debilitada desde el año 2019 y por ende es responsabilidad de todos evitar a toda costa llegar a ello, porque con estas caídas en ventas que registramos, con las caídas en crecimiento, con la caída en la inversión, en realidad esto es tremendamente indeseable. Por eso lo que nosotros decimos es, ya falta poco para la vacuna, aguantemos y cumplamos con todos los protocolos según recomiendan las autoridades. A mí no me parece tampoco, pero bueno, quiero volver con usted, señor viceministro. ¿Es posible que Ecuador en las próximas semanas, dependiendo de lo que suceda con el balance de estas fiestas, volvamos a confinarnos como pasó en marzo, siguiendo el ejemplo de Europa? ¿Cree que ese es un escenario que se debe tomar en cuenta para este inicio de 2021? A ver, quizás esa es una de las medidas extremas y que podría reducir la velocidad de diseminación del virus. Sin embargo, tomando las palabras de Catherine, el efecto de hacer un confinamiento como el que tuvimos entre marzo y abril tendría un efecto deleterio sobre la economía muy, muy fuerte. Y no solo sobre la economía. Tenemos que tomar en consideración los aspectos sociales, los aspectos culturales y la salud mental. Recordemos que estar confinado no es una cuestión natural. Entonces, el comportamiento de las personas también se ve afectado. Entonces, no es ese un escenario de momento, doctor. Lo que necesitamos es encontrar un balance para mantener una recuperación del comercio y la producción y un buen comportamiento de la población que contribuya
a reducir al mínimo la velocidad de diseminación del virus. Y es posible si es que nos comportamos. O sea, aquí el comportamiento y la responsabilidad individual tienen un efecto muy potente sobre el colectivo. Perfecto, gracias, doctor. Ramiro Rivera, buenos días. Los políticos que hoy son candidatos, ¿en realidad han hecho conciencia de los grandes desafíos que tiene este 2021 en materia de pandemia de salud? Yo no les he escuchado hablar mucho de eso. Bueno, de los 16 binomios que ya lo vemos comenzando enero, tampoco he visto en varios candidatos que haya una idea sobre la magnitud del problema sanitario, excepto han habido obviamente a partir del sector privado en la primera fase de la pandemia, ejemplos de solidaridad y de trabajo desde el sector privado. Me parece que el problema sanitario probablemente va a ser, después del económico, el más acuciante y grave en dimensión de este año 2021. O sea, no vamos a salir, o sea, va a ser algo muy parecido al 2020, ¿cree usted? Bueno, lo ha dicho el señor subsecretario y lo ha dicho Caterine. O sea, el tema pandémico nos va a acompañar en el 2021. Lo que hay que es llamar a la conciencia del gobierno y del sector privado para asumir este problema a la altura de la magnitud que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece, Carlos, que el sector público como tal está corroído de corrupción, el sector sanitario podrido de corrupción. Ya sabemos lo que pasó el año que recién terminó, los robos, los sobreprecios, en pleno dolor y la pandemia. Y entonces este programa debe ser un programa que comprometa no solamente al gobierno que se va y al que venga desde mayo, sino además a las facultades de medicina, a los colegios, de médicos, al sector ya no privado. Puede quizás liderar esto. ¿A quién le toca? Bueno, el gobierno es muy débil y lo que habría que esperar al menos que hasta de enero que estamos hasta mayo no naufrague en comercio ilícito la vacuna que está importada por el Estado, que debe autorizarse también para que el sector privado lo tenga, que en preeminencia tiene que ser gratuito y armar una suerte de minga nacional. Porque yo creo que el problema de la pandemia excluye cualquier tipo de conflictividad política, ideológica, doctrinaria. No hay cabida para eso. Eso sería irracional. De tal manera que hagamos una gran minga nacional, Estado, sector privado, academia, científicos, médicos, para que el programa sea éxito. No nos olvidemos que hay detalles esenciales que desde la cultura, diríamos, general, diría yo, y en dónde están los dispositivos de la cadena de frío cuando esa vacuna requiere 70 grados bajo ahí cero. Tiene que estar, por Dios. Jugar a universidades, exactamente, todo el Ecuador. Esto tiene que ser un compromiso que comprometa a todos los ecuatorianos. Inti Gromberg, ¿y Ecuador está a la altura de ese desafío científico y de organización de salud pública, político que plantea Ramiro Rivera para llevar adelante este 2021 que será complicado en materia de pandemia? Bueno, si vemos lo que sucedió, Carlos, en este año, hubo una desconexión evidente entre el sector público, el sector privado y la academia para poder tomar decisiones basadas en evidencia y en datos. Con lo que estamos escuchando que más o menos el 60% de la población ecuatoriana va a ser vacunada hasta finales del siguiente año, estamos viendo que el escenario 2021 va a ser muy similar al actual. ¿Qué significa ese escenario similar? ¿En qué sentido va a ser similar? El lograr que la epidemia no siga avanzando a nivel nacional, afectando todo lo que es el sistema de salud, va a depender en gran medida de lo que tiene que ver con el distanciamiento social, con la reducción de aforo en ciertos sectores, con el uso de la mascarilla, ese tipo de actividades que hemos venido llevando en el 2020, ¿no? El problema es que si se empiezan a hacer esfuerzos separados, si es que empezamos a trabajar desde el sector privado de una forma, desde la academia de otra y desde el sector público de una forma totalmente distinta, se reducen las posibilidades de eficiencia. Entonces, se necesita, yo coincido plenamente con Ramiro, se necesita un acuerdo mínimo que independientemente quién gane las elecciones, nos guste o no, necesitamos trabajar en conjunto para poder mantener... No hemos escuchado todavía a los candidatos hablar de ese acuerdo mínimo en salud, en pandemia me refiero. No se ha escuchado ese tema. Eso tenemos que nosotros también como sociedad civil quizás impulsar, que independientemente nos guste o no, quien sea el próximo presidente de la República, necesitamos trabajar en conjunto como país. Perfecto.
Nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en vivo en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Recuerde que hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de este análisis 2021, pandemia, producción y nuevo gobierno. Seguimos en Políticamente Correcto. Inti Grönberg, hay dos cosas que me gustaría aclarar para que incluso el viceministro nos diga. Él dice que cuentan en esta fase de inmunización con gente que ya ha desarrollado COVID y que tiene anticuerpos, pero tú me decías al inicio del programa que te ha dado 2 veces COVID. Entonces, ¿se puede decir que quien ya tuvo esa enfermedad la puede volver a tener o es que se inmuniza? Bueno, ahí no soy experto en el tema, pero puedo hablarlo desde lo personal, ¿no? Yo soy una de las personas que he tenido 2 veces esta enfermedad, a pesar de guardar todos los cuidados debidos. La segunda vez, de hecho, me cogió más fuerte que la primera. ¿Con qué diferencia de tiempo? Más o menos 5 meses. Entonces, creo que hay mucho por aprender. Creo que por eso la necesidad de trabajar con la Academia Ecuatoriana, con especialistas en el tema que nos puedan dar mejores insights, mejores formas de poder entender lo que está sucediendo. Tú como científico, ¿cómo miras el hecho de que, por ejemplo, el gobierno traiga unas vacunas de Pfizer, ahora quiera hacer pruebas de vacunas chinas en Ecuador? Es decir, esta idea de jugar a la vacuna como un gran supermercado en donde obtenemos de todas partes, ¿eso es positivo, está bien, se debe proceder así o hay que tener mayor rigor en ese tema? Bueno, lo que se ha visto es que otros países también han optado por tener e importar más de una sola vacuna. Hay varios tipos. El tema con China, de las pruebas que se quieren hacer aquí a nivel país, sí preocupa a la comunidad académica. He visto mucha información, sobre todo en redes sociales, de académicos ecuatorianos que están preguntando cuáles van a ser los protocolos, cómo se va a realizar. Entonces, sí se necesita una mayor conexión academia-sector público. Hay muchísimos investigadores aquí en el país que incluso han sido reconocidos a nivel internacional por el tipo de trabajo que han venido haciendo en la pandemia, por los resultados que han generado. Entonces, es necesario juntarles y trabajar, como decíamos antes, necesitamos acuerdos. Independientemente de quién esté en el poder, hay que trabajar con la academia, con el sector privado, junto al sector público. Perfecto. Señor viceministro, 2 ideas ahí. La primera, hay personas que se han contagiado 2 veces de COVID. ¿Eso está dentro de los protocolos y de la mayor dificultad de que se inmunice la población? Bueno, sin duda la reinfección es siempre una probabilidad en cualquier epidemia. En esta, sin duda, también se han verificado casos de reinfección, pero lo importante es señalar que la cantidad de esos casos de reinfección no son estadísticamente significativos. Entonces, sí se dan, ocurren, pero no son en una proporción tan grande como para que implique un cambio en las estrategias de manejo de la epidemia. Perfecto. Pero sin duda esto siempre puede ocurrir. La segunda pregunta, doctor, tiene que ver con las preocupaciones que tiene la comunidad científica por la posibilidad de que en Ecuador se haga pruebas con estas investigaciones chinas de vacuna. ¿Se puede entender, es normal que veamos una suerte de supermercado en donde cogemos vacunas de diferentes lugares y laboratorios para traerlas al Ecuador y con eso tratar de hacer un plan de inmunización general en este año? En realidad no. En realidad lo que estamos tratando de hacer es abrir también la posibilidad de hacer investigación científica en el país, hacer un estudio de fase 3, que es la propuesta de este laboratorio chino, Shifei, con protocolos aprobados. Está aprobado el protocolo de fase 3 porque cumplieron rigurosamente los pasos de investigación científica de fase 1 y fase 2. Nosotros no pretendemos hacer una suerte de supermercado y escoger el producto más barato, de ninguna manera. Lo que hemos hecho hasta ahora, y por eso las vacunas que nosotros hemos asegurado y que van a llegar en primera instancia son la de Pfizer-BioNTech, una vacuna que ya está siendo probada en el Reino Unido, en Estados Unidos y en la Unión Europea.
y que nos da a nosotros una ventaja comparativa, porque cuando nosotros empecemos ya la vacunación, vamos a tener evidencia de algunas semanas de aplicación y podemos verificar ya en terreno la seguridad, sobre todo, de la aplicación de la vacuna. La eficacia, obviamente, toma más tiempo en medir, pero sobre todo la seguridad, porque lo que queremos es evitar efectos adversos severos que puedan afectar a las personas que se vacunan. Pero de ninguna manera, y la otra es de AstraZeneca, que en coordinación con la Universidad de Oxford se ha desarrollado, y de todos los otros laboratorios que nosotros hemos escogido para negociar bilateralmente, porque tenemos el acuerdo también con COVAX Facility, ha sido tomando como base la calidad de los productos que normalmente fabrican esas Gracias, industrias, doctor. La seriedad en el manejo del proceso de investigación y desarrollo de las vacunas y tercero, en la evidencia que se ha generado durante este periodo. Gracias, doctor. De experimentación. Perfecto, gracias, doctor. Ramiro Rivera, ¿usted cree que el próximo gobierno debe darle continuidad a lo que deje el actual en materia de planes de vacunación y de calendarios, es decir, no tratar de refundar el país en esa materia? Es lo mínimo que la sensatez, la racionalidad y el sentido común lo demandan. Pero hay Carlos. todo un grupo de políticos que cuestionan todo lo que ha hecho este gobierno, independientemente de si lo haya hecho bien o mal, y la salud es uno de los temas que más le han cuestionado. Bueno, no cabe duda que hay que cuestionar y condenar lo sucedido en el sector sanitario. El haber procedido a una rifa de los hospitales para entregarle a una banda de delincuentes, varios de los cuales son la representación legislativa, es condenable. Pero aquí, este momento, no podemos politizar este tema. Sería un acto de enorme e imperdonable irresponsabilidad. Me parece, Carlos, que no solamente el gobierno que se inicie en mayo de este año tiene que darle continuidad a lo positivo, reforzar lo necesario, sino que además me parece que este gobierno, que es extremadamente débil, desde el sector salud, que es un sector no político, sino científico, debería tomar la iniciativa ya desde este mes de enero en invitar a la academia, invitar a los colegios médicos, reclutar a los científicos, pedir asesoría internacional, incorporar a las cámaras de la producción, a los empresarios, a las organizaciones sociales. ¿Para qué? Para que vayámonos preparando para este gigantesco operativo de colocar 10 millones de vacunas. La tarea es gigantesca, es formidable. Y aquí, para bien o para mal, la cancha la trazó este gobierno con los cronogramas, con los accesos a los diferentes laboratorios de vacunas, y eso hay que continuar. Pero por supuesto, es lo que tenemos. Y creo que es en lo que tenemos, no podemos jugar a este tema. No podemos ir pues a contaminarla de política, la vacuna, traigamos la cubana. ¿Se acuerda el año pasado? Un dirigente indígena dijo que iba a Cuba para traer la vacuna contra el COVID-19. De tal manera que hay índices, hay perfiles de opinión y de calidad científica. No hay en dónde perderse. Perfecto. Caterina Costa, hace un momento en el corte Inti Gromberg decía que este año va a ser un año muy similar al 2020 en materia de pandemia. Eso quiere decir que el empleo, por ejemplo, se va a retomar con mucha debilidad en este año. Es decir, ¿cómo entender esta transición? Efectivamente, los índices de empleo son complejos. Tenemos alrededor de 5.250.000 personas que no tienen empleo formal y apenas unos 2,5 millones que sí lo tienen. Entonces, el empresario está siendo un doble rol muy retador. Por un lado, adaptarse a las nuevas realidades que el COVID exigen, y por otro lado, sostener esas plazas de trabajo con las cuales él sabe que, habiéndolas formado, seleccionado, dándoles la cultura de trabajo, va a requerir para ese mediano y largo plazo. El empresariado sabe que el
cortísimo plazo es difícil, que tiene que superarlo, que necesita reforzar y mantener los protocolos de bioseguridad, cuidar, como decía antes, a sus trabajadores, colaboradores, clientes, proveedores, ser parte de estas cuádruple hélices, estos espacios que se generan. Por ejemplo, aquí tuvimos, como bien decía Ramiro, el Comité Especial de Emergencia por Coronavirus, estábamos sector público, sector privado, academia y actores de la sociedad civil. Y todo eso es necesario mientras esperamos que para nosotros, pues, las empresas que tenemos 20, 30, 40, 50, 100 años, esto es el cortísimo plazo, pero sabemos que es delicadísimo y que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para llegar al mediano plazo con el equipo de trabajo que necesitamos y buscando recuperar esas ventas que se han perdido durante este año. Ahí nosotros quisiéramos que la política incida menos en la economía y sabemos que el año 2021 va a ser un año difícil y ojalá que logremos darle fortaleza a lo que realmente requiere el país, que es su producción, que es lo que necesitamos para el largo plazo, para la sostenibilidad de la economía, y que la política no nos afecte tanto y poder cumplir con esos planes, por ejemplo, de salud que se han establecido, mantener los planes de vacunación e interactuar en esta cuádruple hélice para poder superar el difícil año que se viene. Bien, nos vamos entonces a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto para analizar el tema económico. La crisis económica que vive el Ecuador evidencia un panorama difícil para el 2021. ¿Cuáles son las acciones urgentes? No se desconecte de Políticamente Correcto. La economía será el tema más complejo para este 2021. Ecuador llega endeudado y con una crisis que se acentúa por el aumento de la pobreza y la falta de empleo. Las expectativas de crecimiento del PIB del Ecuador para este año no son las mejores. El Fondo Monetario cree que la cifra irá en torno al 2,5%, pero CEPAL no le da más de un punto de crecimiento, muy por debajo del promedio latinoamericano, que rondará el 3,5%. Ecuador cerró este 2020 con un déficit fiscal de 7.700 millones de dólares, cuyo hueco será cubierto por un desembolso de 2.000 millones de dólares del FMI y por los repuntes de la recaudación tributaria y petrolera que mejoraron en los últimos meses. Para este año se proyecta un déficit de 2.907 millones de dólares, siempre y cuando el gobierno logre hacer más ajustes en el gasto público. Entre ellos, una reforma tributaria que deberá pasar por la Asamblea. Recordemos que en septiembre pasado, luego de renegociar la deuda externa, el gobierno de Moreno llegó a un acuerdo con el FMI por 6.500 millones de dólares y otros multilaterales que suman en total 7.254 millones. Si bien toda esta ayuda da un respiro al Ecuador y permite ordenar la caja fiscal, el endeudamiento público total bordea los 60.000 millones de dólares. Es claro que el Estado ya no tiene una mayor capacidad de expansión, en un país donde el desempleo es del 6,6% de la población y donde solo 1 de cada 3 ecuatorianos cuenta con un trabajo formal. ¿Cuáles deben ser las prioridades económicas para este año? Carlos. Bien, es alarmante el reporte de Claudia Roura. Caterina Costa, a mí me parece que la prioridad de este momento es el sector privado. Eso es lo que deberíamos apuntar como sociedad. Pero siento que la gente no le da ni la importancia y no tiene confianza todavía en ese sector privado. Y le explico por qué. Porque la gente cree que el gobierno de Moreno fue mucho más abierto con el sector, con las empresas, con exenciones y estímulos tributarios, pero el sector privado no generó el empleo que tenía que haber generado en estos 4 años. No hablemos solo de la pandemia. Mire, el sector privado está compuesto desde el pequeñito, el micro, el mediano y la gran empresa. Y es el que le da la sostenibilidad y el que genera la riqueza en el país. 9 de cada 10 plazas de trabajo se generan en el sector privado. Entonces, las maravillas que tiene nuestro país en esa diversidad que existe, tienen que aprovecharse con profundidad. Y hablaba yo antes de esa caída en ventas de 28.000 millones de dólares durante la pandemia. Necesitamos vender más como país. Entonces, esos acuerdos comerciales, por ejemplo, con países como Estados Unidos, con México, la Alianza del Pacífico, son tremendamente importantes. Caterina. El sector privado productivo está ejerciendo ese doble rol de sostener la plaza de trabajo pensando de acuerdo, en el mediano pero también hay la lectura de que mientras el sector privado habla de ventas, de expansiones, vemos por otro lado que hubo un sector privado que se sometió a una ley humanitaria, que hubo despidos, que hubo rebaja de salarios, que hubo rebaja de horarios de trabajo. Entonces sienten que no hay una suerte de empatía
con la generación de empleo, que ese es el gran lastre que tiene el sector privado, así de las 9 de cada 10 plazas de trabajo en este país. Mire, el sector privado yo me siento orgullosísima de representarlo porque se volcó en campañas solidarias que se han mencionado aquí también, de todo tipo, para alimentar a las personas más vulnerables, darles alimentos, insumos médicos, una gran cantidad de campañas con una iniciativa, una creatividad. Yo creo que ha ejercido un rol maravilloso y definitivamente eso es algo que no podemos nosotros dejar de decirlo muchísimas veces. ¿Qué ha sucedido también ahora en pandemia? Es que la cuarta revolución industrial nos cayó de golpe. Ecuador tenía un retraso de algunos años y esa cuarta revolución industrial ha generado necesidades como el teletrabajo. Obviamente estamos todos tratando de adaptarnos a esta nueva realidad que es tremendamente compleja, pero definitivamente que el intento es de sostener a esas personas para poder llegar al mediano plazo, que es lo que el sector empresarial visibiliza, es su horizonte. Perfecto. Inti Grönberg, las cifras que hemos visto hoy demuestran que el Estado llegó a su tope. Este 2021 podría significar al menos ese debate en decir, bueno, ya el Estado no puede hacer más de lo que hace y es momento, como decía Caterina, de darle al sector privado la posibilidad de generar empleo. Carlos, antes de contestar tu pregunta, una puntualización. Es importante insistir en involucrar a la academia ecuatoriana en las pruebas que se van a dar con esta empresa china. La academia en general está acostumbrada a trabajar en colaboración. Entonces, en todo país, en cualquier país, si se diera un tipo de estudio como el que se va a dar, se necesita un involucramiento ¿Qué es local. lo que le preocupa tanto? ¿Del hecho de que sean chinos o de que sean aquí las investigaciones? De donde sean, Carlos. Es necesario tener una visión local de conocimiento sobre un tipo de estudio como el que se está dando. Necesitamos nosotros tener una independencia de pensamiento de generación local. La Academia Ecuatoriana está preparada para eso, a pesar de que ha habido decrecimiento en publicaciones y demás, pero tenemos la capacidad para poder dar una opinión sobre este tipo de temas. Tenemos la sensación de que como la pandemia nos sorprendió, todo lo que venga del extranjero y que esté bien testeado es lo que nos va a servir. Pero usted dice que no, que en este país se puede generar conocimiento en este momento, en estas circunstancias, con estas urgencias. Sin duda. Hemos visto que pese a todas las limitaciones que tiene la Academia Ecuatoriana, este año ha habido un aumento de, por ejemplo, innovación. Hay muchas universidades que han logrado incluso sacar pruebas PCRs locales a mucho más bajo costo. Y no se diga en el tema de publicaciones, de conocimiento. Necesitamos nosotros también poder revisar de forma científica qué es lo que se va a hacer en el país. Respecto al tema económico y el rol del Estado, el Estado sí juega un rol. Hay estudios, por ejemplo, la investigadora Mariana Mazzucato, profesor del University College London, que nos hace ver muy claramente cómo se necesita esa triple hélice. Caterina la mencionaba muy claramente. Y se puede enfocar en sectores. Yo me atrevería a decir que son 3 sectores fundamentales que se necesita trabajar en esa triple hélice. El uno es el emprendimiento. La razón es que 5 años seguidos el Ecuador ha sido el país más emprendedor de la región. Pero es el que más fracasa. Correcto. Y esa tasa de fallos se da por una falta de un ecosistema sólido de emprendimiento e innovación. Eso se trabaja sector público, sector privado y academia. Perfecto. Entonces ahí hay un sector. Finalmente, Carlos... Brevemente, porque tengo todavía 2 invitados. Seguro. Pymes, 25% del PIB. Y 70% de los empleos adecuados son pymes. Ahí también necesitamos acuerdos para trabajar. Y finalmente el sector de exportación. 57, el sector externo, banano, cacao y atún, solo ese aporta 57% del Producto Interno Bruto. Entonces, esos son 3 sectores fundamentales. ¿Que este 2021 se los puede reforzar? Por supuesto, de hecho... ¿En plena pandemia? Así es, el sector externo, de hecho, de exportación, Carlos, tuvo un incremento a pesar de la pandemia en el 2020. Bien, doctor Solórzano, se ha dicho varias veces que es necesario que ustedes involucren más a la academia en los últimos meses de gobierno para impulsar estos trabajos científicos y de cooperación también con el sector privado. ¿Eso es posible? No, por supuesto. De hecho, nosotros hemos estado trabajando tanto con el sector privado como con la academia.
Quizás lo hemos hecho de manera silenciosa, pero tenemos desde hace varios meses establecida una mesa técnica de trabajo donde participan todos los colectivos que ustedes mencionaron antes, que apoyaron del sector privado en los meses críticos de la pandemia. Tenemos representantes de las universidades que participan, científicos que están aportando todo el tiempo. Tenemos al sector público representado sobre todo por el Ministerio de Salud, y tenemos también a los organismos internacionales. Tenemos apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, de tal suerte que sí, o sea, la capacidad que tenemos como país y de los investigadores y científicos nacionales está ahí, y nosotros contamos con ese aporte. Todos los aportes son bienvenidos. Doctor, ahora una segunda parte. El protocolo de investigación de fase 3, desde luego que involucrará también una parte de la academia ecuatoriana. Bueno, le tomamos la palabra. Doctor Solórzano, usted que maneja ya el tema de salud pública, ¿cuánto tiempo más la pandemia le significará al Estado un alto costo en gasto público? Es decir, ¿cuánta inversión necesitará de aquí a cuánto tiempo el Estado para sostener al país en medio de la pandemia? Bueno, es difícil hacer una predicción precisa de cuánto tiempo más, pero al menos tenemos que pensar un horizonte de entre 12 y 18 meses hacia adelante. ¿Por qué? Porque necesitamos primero hacer todo el proceso de vacunación para lograr reducir la velocidad de diseminación del virus. Luego necesitamos reforzar y recuperar toda la infraestructura de salud y la organización. O sea, como bien mencionaban ustedes en el reportaje al inicio, el sistema de salud del Ecuador es un conjunto de subsistemas, y así ha sido toda la vida. ¿Cuántos recursos necesita el Estado? ¿Tiene usted clara una cifra de estos 18 meses? ¿Cuánta inversión en salud se necesitan? La verdad no he hecho una estimación, pero sin duda yo creo que lo que deberíamos es ver desde el lado de la medalla. Cualquier inversión, por pequeña o grande que sea, tiene que ser una inversión en salud pública para recuperar la capacidad de generar comercio y producción. Porque esto va de la mano, o sea, no podemos pensar que solamente hacemos una actividad de salud. Obviamente es muy loable proteger la salud y la vida de las personas, pero tenemos también que proteger la capacidad de las empresas, del aparato privado y del aparato público para recuperar el comercio y la producción. Gracias, doctor. Doctor Rivera, finalmente, ¿esta es una crisis más grave que la del 99, la que está viviendo el país en este momento? Todos los analistas lo han dicho que sí. Leía un artículo... Pero la dolarización nos salvó de esa crisis. Pero por supuesto. ¿Y en esta? ¿Se imagina usted el Ecuador sin la dolarización? Probablemente seríamos un escenario de un segundo infierno parecido al de Venezuela. La magnitud de la crisis es gigantesca. Leía un artículo de Walter Spurrier la semana pasada en El Universo, donde decía que el hueco fiscal de la economía ecuatoriana superaba los 9.000 millones de dólares. Significa que el impacto en el déficit y en el Producto Interno Bruto estamos cerca del 10%. De tal manera que las cifras oficiales son demasiado suaves, optimistas. y muy optimistas. Segundo, este año el Estado necesita solo 7.000 millones de dólares. Imagínese la magnitud de esa cifra para cancelar el servicio de la deuda con la China. Porque la China ha sido un amigo enemigo. Un amigo peligroso. Y hay que pagar sueldos. Y hay que pagar sueldos, y hay que enfrentar la pandemia. Es obvio que hay que darle prioridad al tema sanitario. La prioridad 1A. Y es que el problema de la economía es que hemos estado en terapia intensiva. Ha sido como un enfermo entubado
cuyo único oxígeno ha venido del Fondo Monetario Internacional. ¿Y el 2021 va a ser diferente o va a ser similar? Deberíamos procurar que sea un poco diferente. Debería convocarse, por ejemplo, al contingente del sector privado. No nos olvidemos que el Ecuador pasó 10 años con un discurso que estigmatizó lo privado, un discurso lleno de resentimiento, de ira, de odio social. Hay alguien que dijo desde la politología: el Estado tiene que estar en todo lo necesario, el mercado en todo lo posible, y buscar un juego, conjugar el esfuerzo del microempresario, del pymes y de todos los sectores que lo ha dicho INPI con mucha claridad. Perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Volvemos. El 2021 será un año de transición política. En mayo se posesionará el nuevo presidente del Ecuador. ¿Qué país recibirá? Seguimos con más de este análisis luego del... Hace 4 días, Ecuador entró de lleno en una campaña que para muchos analistas y líderes de opinión pasará prácticamente desapercibida por la apatía ciudadana y el miedo a la propagación de la COVID-19 el día de los comicios. El manejo atropellado de todo este proceso por parte del Consejo Nacional Electoral y los bloqueos sistemáticos del Tribunal Contencioso han hecho que recién esta semana se definiera el número exacto de candidaturas a la presidencia de la República. Sin duda, será la papeleta electoral más larga de la historia reciente de nuestra democracia, lo cual evidencia el fraccionamiento de nuestras instituciones políticas y la imposibilidad de nuestros líderes que tejan acuerdos nacionales. Si bien el país podría subsanar en buena medida esta dispersión en la segunda vuelta presidencial, la preocupación ronda en el poder legislativo, donde es posible que la fragmentación de votos impida que el Parlamento cuente con bloques legislativos sólidos que garanticen al próximo presidente un mínimo espacio de gobernabilidad, que le permita impulsar una agenda de reformas en materia económica, social, tributaria, laboral y política, que son urgentes para retomar la estabilidad y el crecimiento. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si estas elecciones garantizarían el fortalecimiento de nuestra democracia. Bien, a mí me parece que no, Ramiro Rivera, porque además no sé hasta qué punto estemos en capacidad de lograr tener acuerdos en la Asamblea Nacional con la forma en la que estamos llevando adelante las elecciones. Siempre hemos hablado de acuerdos, nunca fueron posibles. Acuérdese usted, Carlos, el 95, bajo la presidencia de Sixto Durán Ballén, habíamos triunfado en el CENEPA y por primera vez en la historia contemporánea veía usted una foto de varios de los expresidentes que ni siquiera se miraron a los ojos y menos se extendieron la mano. Ese es el Ecuador. Tenemos un país atávicamente conflictivo, proclive a la bronca, no dispuesto a conciliar, quizá porque no hemos pasado experiencias fatídicas como las que pasó Europa Occidental o Chile en América Latina. Ahora, pero eso quiere decir que ahorita estamos en euforia de los candidatos presidenciales, pero el que llegue a gobernar va a tener un gran muro en la Asamblea que no le va a permitir llevar adelante sus reformas. Tengo una duda porque el sistema electoral implica circunscripciones de 5 candidatos. Ajá. Y para que usted logre una representación necesita por lo menos el 10 o el 12%. A mí me parece que en este escenario de campaña que ya se ha iniciado, si bien tenemos 16 binomios, es altamente probable que se produzca lo que en sociología se denomina la bipolarización. Significa que una gran cantidad de electores, al final de cuentas, se concentra en 2 candidaturas. No nos olvidemos que la otra elección con mayor número de candidatos fue la del 2016, 13 binomios. Pero fíjese usted, entre Noboa, que sacó el 26%, Correa el 22% y Gilmar Gutiérrez el 17%, sumó 65%, es decir, las 2/3 partes, de tal manera que mi hipótesis, en la perspectiva del análisis proyectivo, será que al menos el 70% de los ecuatorianos se sumará a las 3 primeras alternativas. Y eso tendría una asamblea mucho más bien. Ok, perfecto. Caterina Costa, ¿y cuáles son los riesgos que corre el país si en esta campaña electoral no se habla de lo importante en materia económica? Mira, el sector productivo está empernado al país
y tiene un horizonte mucho más allá de 4 años que pueda durar un gobierno. Por eso está actuando hoy en día con resiliencia, con creatividad, con innovación, con solidaridad. De todas maneras, nosotros estamos presentando a los distintos candidatos las necesidades del sector productivo en temas de comercio exterior, encadenamientos productivos, tramitología, en los temas laborales, aduana, etcétera, porque es ahí donde está la riqueza del país, un país con una diversidad maravillosa. Sí, es difícil de manejar esa diversidad, pero está allí, que es lo que nos enriquece y lo que tenemos que aprovechar para dar bienestar a la Pero habrá que ciudadanía, hacer reformas tributarias, habrá que hacer reformas laborales, reformas políticas para que la economía pueda volver a funcionar. Y frente a eso es la preocupación, Caterina. El sector productivo lo que pide es que le dejen trabajar, necesita seguridad jurídica y lamentablemente en nuestro país tenemos exceso de leyes, exceso de normativas que nos asfixian, que no nos dejan insertarnos en esta cuarta revolución industrial, la revolución digital, que es lo que sí presenta una gran oportunidad para democratizar el acceso a esa riqueza que puede generar el país. Nuestros productos a través de los medios digitales pueden posicionarse en cualquier parte del mundo. El mundo necesita de nuestros alimentos, como mencionaba Inti, pero también de nuestra industria que está encadenada a esos sectores exportadores y que está haciendo cosas increíbles, por ejemplo, exportando bombas a Arabia Saudita, exportando leche en polvo a los Estados Unidos, beneficiando a ganaderos. Hay mucho que se puede hacer sin necesidad de hacer reformas profundas. Lo único que necesitamos es que nos dejen trabajar. ¿Solo eso se necesita, Inti Grönberg? ¿Que les dejen trabajar? En parte sí, pero hay una necesidad de entender que la industrialización, Carlos, del concepto per se, lo que ha hecho es un trabajo de triple hélice. Se ha trabajado estratégicamente sector público, sector privado y academia para generar esos cambios. Llevamos 4 revoluciones industriales y yo siempre me hago la pregunta, ¿dónde está el Ecuador? No, las 2:30. Y lo que vamos a ver es que no ha habido un crecimiento homogéneo. En otros países sí se ha dado justamente por ese trabajo estratégico de seguir avanzando de la una hacia la otra. La cuarta revolución industrial viene con un grado de complejidad mayor porque es mucho más rápida. Empieza a acelerarse incluso post pandemia. Entonces necesitamos de entender que la innovación en esta era es colaborativa. Por eso necesitamos ese trabajo en conjunto estratégico de varios sectores. ¿Y los políticos están hablando de eso? La gran mayoría no. No nos estamos dando cuenta y Ramiro mencionaba algo histórico, ¿no? Uno de los problemas que tiene el Ecuador es la falta de generación de empleos adecuados, históricamente. El subempleo ha sido alto en el país. Entonces necesitamos subirnos en estas lógicas colaborativas y pongamos un ejemplo que da una oportunidad, la economía circular. El sector exportador necesita cada vez más poner en consideración esta reducción del impacto ambiental, la huella medioambiental que genera el producir un producto. Porque los mercados externos, Europa y Estados Unidos, cada vez más van a ser más... van a trabajar en tratar de escoger ese tipo de productos. Ya no va a ser solo la costo-eficiencia, ya no va a ser solo cuánto cuesta y la calidad, sino cuál es su huella medioambiental. Y el Ecuador, siendo el país, uno de los países más biodiversos del mundo, tiene que trabajar en ese enfoque. Puede ser parte de la marca país. Entonces, eso se necesita de forma estratégica trabajarlo en conjunto. Y para cerrar, Javier Solórzano, le quiero hacer una pregunta con total franqueza. Si el 15 de enero hay un rebrote de COVID como consecuencia de las fiestas de Navidad y fin de año y se desata las nuevas cepas del virus en Ecuador, ¿es posible que el proceso electoral corra riesgos y que se tengan que suspender y posponer los comicios del 7 de febrero? Bueno, Carlos, es la pregunta del millón. Es difícil predecir lo uno o lo otro, pero lo que estamos tratando de hacer, y esas han sido las medidas que se tomaron a fines de año, de restringir la movilidad para tratar de contener la velocidad de diseminación del virus y poder seguir manejando la epidemia como lo hemos hecho hasta ahora. El tener, digamos, un brote no necesariamente debería parar el proceso electoral. Es un proceso que tiene que seguir su marcha. Y aquí realmente yo quisiera hacer una reflexión de todo lo que han dicho Ramiro, Inti, Caterine. Uno de los problemas centrales y quizás del medular de la sociedad ecuatoriana es la carencia de una visión en el largo plazo. La carencia de entender que lo que hacemos ahora
nos va a servir de aquí a 20 o 30 años. Y eso es lo que a nosotros nos falta. O sea, es el renunciamiento del interés personal y de dejar la viveza criolla de lado para poner todo el esfuerzo, capacidad, creatividad, inventiva, iniciativa y emprendimiento que sí tenemos los ecuatorianos en beneficio del colectivo, en beneficio del conjunto de la sociedad ecuatoriana, pensando en las futuras generaciones. Pero ¿qué es lo que queremos lograr? Aquí, lamentablemente, y esta es una crítica abierta y mordaz a los políticos. Los políticos van por la troncha, van por la coyuntura y van por el corto plazo. Y ellos dicen ser los representantes de la sociedad. Entonces, una sociedad que no tiene una visión de futuro es una sociedad que difícilmente va a poder insertarse en esta cuarta revolución industrial. Porque lo que ha dicho Inti es verdad, es una velocidad de desarrollo muy, muy rápida, ¿no? Y tenemos que estar preparados para insertarlos en esos procesos. Perfecto. Nos vamos a un siguiente corte. Entramos en la etapa de conclusiones. Inti Grönberg, ¿cuál es la forma políticamente correcta de enfrentar este 2021? Tenemos que entender que el país necesita colaboración de los tres sectores, del sector público, el sector privado y la academia, para empezar a generar políticas de desarrollo sostenidas y entendiendo las lógicas hacia dónde va el mundo. El mundo va hacia la economía circular, el mundo va hacia una necesidad de cambio en la cuarta revolución industrial. Esto no se va a lograr si es que no tenemos un acuerdo de estos tres sectores de trabajo en conjunto y pensando en el largo plazo. Viceministro Solórzano. Sin duda, el tener un acuerdo nacional que trascienda los tiempos políticos es fundamental. Y creo que es el momento de aprovechar la difícil circunstancia que hemos tenido que vivir en este tiempo para convertirla en una oportunidad de cambio, de esperanza, de optimismo, de compromiso y sobre todo de conciencia y disciplina, haciendo cada uno de nosotros lo que tiene que hacer en cada una de nuestras tareas, porque el país lo sacamos adelante todos. Y el compromiso es de cada uno de nosotros y así será lo que signifique el cambio y el futuro mejor del Ecuador. Caterina Costa, ¿qué es lo políticamente correcto? Mire, en toda crisis hay oportunidades y las oportunidades están disponibles, pero siempre pensando en la sostenibilidad del país, construir un norte productivo que nos ayude a balancear la incidencia de la política, pero generar plazas de trabajo en donde aprovechemos las maravillas que tiene nuestro país, no solo en bienes, sino también en sus recursos naturales y en su gente. Eso va a ayudarnos a salir adelante a los 17 millones de ecuatorianos. Ramiro Rivera. Bueno, la magnitud de la crisis es formidable, inmensa. El pesimismo de los ecuatorianos cunde mayoritariamente. Pero nos acercamos a un proceso electoral que desde mi punto de vista tiene similitudes a una consulta plebiscitaria. Tenemos que defender la dolarización, buscar el empleo, la seguridad jurídica, el emprendimiento y el desarrollo con la equidad. Y que en esa consulta plebiscitaria el Ecuador vuelva a tener un horizonte. Esperemos que la próxima asamblea comprenda la magnitud de la crisis y ayude al próximo gobierno. Si no lo hace, la primera tarea del próximo presidente de los ecuatorianos debería ser una consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano el que determine las políticas de Estado en cuanto los políticos no puedan entenderse. Y bien, todavía harán falta algunos meses más mientras la vacuna llega al Ecuador y empieza el combate silencioso a una pandemia que nos ha traído luto y destrucción económica. Sin embargo, los problemas financieros y sociales que vive el país necesitan soluciones prontas y efectivas para que sus resultados sean duraderos. Sería de esperar que el inicio de esta campaña electoral motive los consensos más importantes que nos urge como ecuatorianos para que la reactivación productiva se haga realidad, sin correr el riesgo de enfermarnos. También necesitamos ideas claras y presupuestos bien financiados para saber hasta dónde el Estado puede cubrir los gastos más importantes como la salud y la educación, sin caer en la demagogia y la corrupción. Ojalá y estos días el debate político se enfoque en lo trascendental y lo patriótico, para que el país se ilusione un poquito más en su futuro. Que este 2021 sea el año de la reactivación y la estabilidad política. Hasta el próximo programa.
Así cerramos este primer programa del 2021, esperando que sea un gran año para todos y para nuestro país. Nosotros nos vemos el próximo domingo. Ecuavisa retoma los debates entre los candidatos a la presidencia de la República. Su cita es el domingo en Políticamente Correcto Electoral.